entender nuestro presente. Esto es Sonora en el Tiempo. Con Joaquín Robles Linares. Muchas gracias. Estamos de regreso en Expreso 24/7, ya son las 8 de la mañana con 28 minutos. Efectivamente, ya escuchó usted los martes aquí con nosotros, Joaquín Robles Linares y la sección Sonora en el Tiempo. Joaquín, buenos días, Marcelo. Oye, verás, te voy a sacar un poco aquí de tu guión, del script, como dicen. Ajá. Traes el tema tú, obviamente, el tema obligado, el aniversario de la Constitución, el próximo 5 de febrero. Pero no sé cómo la viste con Donald Trump, que se puso a festejar el aniversario de los tratados Guadalupe Hidalgo, de la invasión de Estados Unidos a México, que pues ayer fue un aniversario, 2 de febrero, se puso a tirar cohetes por esto, ¿eh? No, pues imagínate. Fíjate, ¿Qué mensaje, la visión, ¿no? En Estados Unidos conviven también ciertas visiones que tienen un carácter en ocasiones nativista, o sea, ellos se sienten, hay una parte de la sociedad norteamericana que desafortunadamente se sienten superiores y se sienten destinados a manejar primero América y el mundo. Hay otra, pues, que no está en el mismo tono, y fíjate que me das pie con esto en primer lugar, explicarle a la gente que esos tratados de Guadalupe Hidalgo pues fueron unos tratatos donde se llevaron a cabo pues con la pistola en la cabeza, pues entonces era muy difícil en ese sentido salirse un poco de esa órbita amenazante que existía. Guadalupe Hidalgo, para mucha gente que no sabe, era un lugar muy cerca de la Ciudad de México, donde hoy se encuentra la Basílica de Guadalupe. Sí. En ese pequeño, en esa demarcación, fueron los tratados donde se firmaron. Y hay un libro escrito por un sonorense, Alejandro Sobarzo Loaiza, tú te has de acordar de él, Marcelo, fue embajador de México en Venezuela, senador, fue un hombre y además un hombre de una gran cultura. Escribió un libro sobre un personaje que estuvo en las negociaciones, que se llamaba Nicholas Twist, que es la otra parte de esta visión norteamericana. ¿Nicholas qué? Perdón. Mande. ¿Nicholas qué? Nicholas Twist. T-R-I-S-T, Twist. Nicholas Twist. Nicholas Twist. Nicholas Twist era un norteamericano que viene de negociador, precisamente, ya cuando ellos ganan la guerra del 47, y no hay que olvidar que la bandera de la Barra de las Estrellas estaba ondeando en Palacio Nacional. Sí. O sea, ellos habían tomado posesión del país y la idea era, en principio, apropiarse no nada más de lo que se apropiaron, sino llegar hasta Jalisco y zonas del Bajío, en fin, incluyendo evidentemente Sonora. Entonces Nicholas Twist pues fue el negociador y es el que se da cuenta y advierte del abuso que se estaba cometiendo. Lo deja él por escrito. Y llega un momento en las negociaciones que este personaje, este norteamericano, pues se conduele de lo que pasaba y además de la posición abusiva que tenían los americanos, y en este caso de dignidad de los mexicanos, pues que no se doblaban y estaban en el perfectamente entendidos, pues que tenían todas las de perder. Entonces, ese libro que se llama Deber y Conciencia, así se llama el libro, Nicholas Twist, Deber y Conciencia, de Alejandro Sobarzo Loaiza, te da una idea muy, muy bien narrada y de la atmósfera que se vivía, pero también de las disyuntivas morales de estos personajes. Fíjate que, para cerrar el comentario, Nicholas Twist fue tan mal visto por el gobierno de Polk y los que estaban al mando en los Estados Unidos, que incluso lo exilian, regresa y lo corren, lo mandan a otras partes, o sea, porque él se enfrentaba a sus jefes y decía, oye, esto no está bien, no es así esto, en fin, son cosas interesantes.
Y obviamente, pues este personaje que está en los Estados Unidos de presidente, pues, obviamente no conoce la historia, Claro. no tiene referentes Sí. morales, hay que decirlo, es un hombre sin brújula moral, y además con una posición de fuerza, pues que no le hace ningún bien, ni siquiera a los propios americanos, porque estamos viendo cómo están actuando esa policía que es el ICE, que ha crecido en unos presupuestos, tenía un presupuesto, por decirte algo, de $1,000 millones, y ahorita no me acuerdo cuánto le dan, subió una barbaridad, hizo uso de gente, pues, que no está muy bien capacitada, y atemorizan ya no nomás a los inmigrantes, sino a los propios norteamericanos, Sí. utilizando una policía embosada, en la cual pues rompe toda la tradición de derechos humanos que tenía Estados Unidos. Entonces, pues este es el personaje que festeja triunfos pues, pasados, y además sin ninguna perspectiva histórica. Mira, hay algo que siempre vale la pena, y siempre lo digo, y aprovechando con amigos como tú, todo aquel político que se para en un micrófono y hace declaraciones aventuradas sin la perspectiva histórica, Sí, por lo general se equivoca. sí, Por eso es importante tener eso, Sí. esa perspectiva, y saber de lo que vas a hablar, lo que vas a decir, y los antecedentes y el contexto que se da esa situación. sí. Por lo general se equivoca, bueno. Y apunte tan- Marcelo, nada más Sí. para no dejar y no A ver, olvidar, Sí, pues el 5 de febrero de 1917, sí, hay que recordar que la Constitución mexicana que nos rige es producto de un movimiento revolucionario que tuvo también muchas aristas, pero esa Constitución y ese proyecto legislativo que le da sustento documental a esa revolución y a un gobierno que después ejerció el poder, se gestó en Hermosillo. Por eso quería recordar esto, que la Sí. Constitución tiene su génesis en un discurso que dio Carranza en septiembre de 1913 en Hermosillo. Aquí, en el Salón de Cabildos de Palacio de Gobierno, Carranza dio, cuando él después de que asesinan a Madero, que se refugia aquí en Hermosillo, aquí en Sonora, pues las fuerzas revolucionarias de la época en ese entonces pues fueron muy inteligentes, y le dan el mando a aquel personaje que era el que tenía más relevancia a nivel nacional, coahuilense como Madero, y aquí da un discurso frente a todos explicando lo que sería la revolución, pero no como un movimiento armado de quítate tú para ponerme yo. sí, No, era un movimiento que tenía un origen, y que evidentemente lo que se pretendía era una nueva constitución, y esa constitución que le diera al país viabilidad y que fuera más justa con todos los habitantes del país, e incluso en ese discurso habla hasta de créditos y de lucha de clases, y en fin, de muchas cosas que para la época pues eran, si tú quieres, novedosas, pero también con un antecedente muy importante. Él conocía muy bien la Constitución del 57, el movimiento liberal que había llevado a esta Constitución, que nos había arrojado a una guerra intestina, que fue la Guerra de Reforma, pero y después de esto, después de que triunfa este movimiento revolucionario, se convocan a elecciones, y esas elecciones Sonora elige a 4 diputados: Javier Borges, Ramón Ros, Luis G. Monzón, y el personaje que constantemente lo he platicado contigo, Juan de Dios Bojorquez, que era un hombre muy joven, de 20 y tantos años, ingeniero agrónomo, había egresado de San Jacinto. Y Juan de Dios Bojorquez, también voy a recomendar otro libro a la audiencia si le interesa, hace una crónica del constituyente donde narra cómo se gestó este documento y cómo se promulga el 5 de febrero de 1917. ¿Por qué el 5 de febrero, Marcelo? Porque coincidía con la promulgación de la Constitución Liberal del 57. Ellos hacen algo que es políticamente muy importante, y que hasta la fecha todo el mundo, los políticos, recurren a eso. Establece vasos comunicantes de aquel movimiento liberal del 57 con la revolución y en 1917. Entonces, por eso
escoge Carranza esa fecha, y después de amplias discusiones de aquel Congreso Constituyente, en los cuales los sonorenses tuvieron mucho que ver, porque también pues, el general que había sido gobernador, Ignacio L. Pesqueira, también es constituyente, pero por la Ciudad de México. Estos sonorenses capitaneaban un ala progresista dentro de aquel Congreso y establecen muchas de las directrices de aquel movimiento revolucionario, que después tendrían y se nos harán naturales a nosotros, Marcelo, como sí. Era el artículo 27 constitucional, que tenía que ver con toda la cuestión agraria, y algo muy importante que no existía en las otras constituciones: el municipio como figura central de las políticas públicas. Eso es algo que trajo esta constitución junto a otras cosas, pero esta lucha pues, sí. genera que el 5 de febrero del 17 emerge este documento que le dio unidad a aquella revolución en torno a un proyecto político, pero también evidenció algo, Marcelo, ya sí. para cerrar. En esta discusión se vieron las distintas corrientes que había en aquel movimiento revolucionario, y estas se reflejaron en el documento final y en la discusión. Y así nace la Constitución de 1917, que tendrá vigencia hasta la fecha, pero además generará las constituciones de los estados, y la de Sonora cambiará también y se jurará en Magdalena, pero en septiembre de 1917. Entonces, sí. No podíamos alejarnos de esta fecha, más que ahora, Marcelo, muchas veces la gente no sabe ni por qué hay asuetos, ¿no? Entonces, sí. por eso no quise dejar pasar esto, Marcelo. Sí, con estos, desde que pues se le dio, tuvo su origen esto de los fines de semana largos, por ejemplo, y el de la Revolución, ¿verdad? Que es cuando Así es. invariablemente hacen este cambalache para hacer los fines de semana largos, y hemos perdido de vista el motivo de esos asuetos y en algunos casos hasta lo que se está conmemorando, ¿no? Así es, bueno. Se pierden los referentes, entonces sí. la gente pues no sabe bien a bien qué y por qué, y entonces pues aprovechando esta tribuna tuya y sí. la generosidad del espacio, pues bueno, hay que recordarlo y claro. hay que perder esos referentes y regresar un poco a la historia y conocer claro. más o menos cómo se formó este documento tan importante y que todo el mundo cita, sí. todo el mundo cita y todo el mundo le hace reverencias y todo el mundo, pero también a la hora de la hora a veces le falta mucho el respeto. Sí. Pero por eso no quise adentrarme en otro tema, pero qué bueno que me sacaste el tema de lo de Trump, porque sí. también la historia pues no es un cuento entre gente que añora el pasado. No, la historia es presente. Tan es así que fíjate lo que como platicaste, que Trump hizo alusión a eso, sí. y pues te das cuenta de que un político sin perspectiva histórica pues a veces dice disparates. A veces, o siempre, ¿verdad? Así es. O a veces siempre. Gracias, Joaquín, hasta el próximo martes. No, muchas gracias, un saludo a todos. Igualmente, Sonora en el Tiempo, los martes, con Joaquín Robles Linares. Vamos a una pausa muy breve, ya volvemos. Un corte rápido, porque la noticia sigue en movimiento. Estás en Expreso 24/7.